Gracias, Señor, por un cielo abierto aquí en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la apertura que hay, porque el cielo ha invadido, y te damos gracias, Señor, por todos los ángeles que hay en este lugar, ascendiendo y descendiendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta las manos al cielo. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón del amor de Dios. Ese es el amor más perfecto que hay, el único amor perfecto. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa para afuera el miedo. El perfecto amor es Jesús. No hay otro amor que el amor de Jesús. No hay otro amor, no hay otra persona que nos ame como nos ama Jesús. Deja que el Espíritu de Dios llene tu corazón de ese amor, y que ese amor bote para afuera el miedo. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo es espíritu de adopción, que rompe todo yugo de miedo, que no somos esclavos al miedo, sino que somos hijos de Dios y podemos decir: Abba, papá. Llámale a tu papá, díselo: Abba, papá, papi, soy tu hija, soy tu hijo. Lléname de tu amor en esta noche. Cambia mi lamento en baile. Rompe toda atadura de miedo, de vergüenza, de rechazo. Todo lo que no viene del cielo, rompe, rompe, rompe. Todo lo que no sea del Espíritu Santo, rompe, rompe. Conocerás la verdad te hará libre. Gracias, Espíritu Santo, que donde el Espíritu Santo está hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Levanta las manos, recibe libertad. Rompimiento de toda adicción, rompimiento de toda cadena que te tiene esclavizado a la adicción, al miedo, a la vergüenza, al rechazo. Recibe tu libertad en esta noche. En esta noche toda depresión se rompe, todo desánimo se va. Gracias, Señor, que tú nos has hecho libre, que pagaste un precio en la cruz, pagaste por nuestras vidas, que nos has hecho libre, que somos nacidos de nuevo, que somos una nueva creación, que lo viejo ya ha pasado. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias que tú nos haces libre, libre para seguirte, libre para amar, libre para cumplir tu plan. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos, que en este templo hay libertad, que en la casa de Dios hay libertad, porque el Espíritu Santo nos libera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí hay personas que no se han sonreído en mucho tiempo, porque no tienes alegría, pero empieza a sonreírte, porque el Espíritu Santo es espíritu de alegría. Amén. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, suficiente de católicos tristes. Amén. Tenemos mucho por qué estar alegres y agradecidos. El Señor ha pagado por nosotros, nos ha dado una vida nueva, está con nosotros, tiene un destino, un propósito para nuestras vidas. No somos huérfanos, aleluya. Tenemos un papi, un papá todopoderoso, glorioso, que nos ama, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Gracias, Señor. El Señor está rompiendo cadenas de anorexia y bulimia, desorden de comida. Esto todo es espiritual. Bulimia, anorexia. Rompiendo todas esas cadenas en el nombre de Jesús. Levanta tus manos si eres tú, si tienes problemas con la comida, para que Él te ordene tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Gracias, Señor, te bendecimos. Te glorificamos. Gracias, Señor. Hay personas que tienen
escoliosis en la espalda, tienes la espalda un poco virada o muy virada, la columna no está recta, el Señor te está tocando. Si eso era tú, recibe, recibe, haz así, recibe. Gracias, Señor. Tú estás tocando los huesos en esta noche. Osteoporosis se tiene que ir. Osteoporosis en los huesos, huesos débiles. Si ese eres tú, levanta la mano, recibe fortaleza en tus huesos en esta noche. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, papá. Qué lindo tú eres, Señor. Artritis, se está rompiendo la artritis, dolor en todo el cuerpo, las coyunturas. Todo ese dolor se rompe, se tiene que ir. Gracias, Señor. Gracias que estás rompiendo toda cadena, todo yugo demoníaco, toda atadura. En el nombre de Jesús se rompe por la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El doctor Jesús está aquí. Amén. Levanta las manos, recibe tu sanidad. No esperes a que yo lo diga. Dolores de cabeza se están yendo. Dolores de cabeza se están yendo. Gracias, Señor. Le bendecimos. Dolor de ciática desde la cadera hacia abajo. Un nervio que molesta y duele mucho. Se va en el nombre de Jesús ese dolor. Gracias, Señor. Gracias que por tus llagas hemos sido sanados. Que ya pagaste el precio. Ya lo hiciste todo en la cruz. Nos ha dado una vida nueva. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dolores en el cuello, en la espalda baja. Todo eso se te tiene que ir. Recibe tu sanidad. Estamos en la casa del Señor. El reino de Dios está aquí. No permitimos la enfermedad. Amén. Ni los dolores, ni los achaques, ni la depresión, ni las adicciones. Todo eso se tiene que romper en la presencia de Dios. Gracias, Señor. Algunos me están mirando como si estuviera media tostadita, pero te estoy diciendo la verdad. Amén. Amén. Lo que dice la palabra. Gracias, Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Igualito que sanaba hace 2000 años, hoy sana. Amén. Él no ha cambiado su carácter ni su naturaleza. Él es un Dios que nos sana, que nos libera. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta las manos al cielo. Sonríele, papá. Él te mira a ti y se sonríe porque eres su hijo, su hija. Aprende a sonreírle. Aprende a estar alegre. Aprende a vivir en gratitud porque tiene cosas buenas. Todo bueno. Gracias, Señor, te bendecimos. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darle al Señor un grito de júbilo. Amén. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Chequéate a ver cómo te estás sintiendo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. ¿Están alegres? Amén. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de alegría. Tenemos que reconocer cuando Dios está presente. Cuando Él está, hay alegría. Amén. Gracias, Señor. Salmo 16, versículo 11. Hay plenitud de alegría en la presencia del Señor. Hay una señora aquí que se llama Elvira. Elvira. Ese nombre lo he estado oyendo. Elvira, no hay nadie aquí que se llama Elvira. ¿Tu mamá? ¿Tu hermana? Nadie. ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Alguien más? Alguien tiene un pariente. El Señor me dio ese nombre. ¿Quién? La tía. El Señor me dio ese nombre y me dijo que le dijera a Elvira que Él vira su vida. Amén. Él vira la vida de Elvira. Y que la vida de Elvira la está cambiando.
Hay cambios para Elvira. Todo lo que Elvira ha estado deseando y clamando, ahora va a venir, lo va a ver pasar todo eso. Va a recibir la contesta de sus oraciones. Y el Señor está haciendo cosas grandes para Elvira, cambiándole su vida. Amén. Gracias, Señor. ¿Alguien que se llama Manuel? Manuel, ese es otro nombre que... ¿Quién? ¿Hay un Manuel? Si hay gente aquí. Si eres Manuel, párate. Si hay un Manuel aquí. Manuel, yo siento que el Señor me está diciendo que confíes plenamente en Él, que no trates de solucionar las cosas carnalmente ni con tu mente, sino que confíes en Él, porque Él es quien te abre el camino y Él es quien te abre las puertas y Él lo tiene ya todo planeado. Él quiere que tú descanses en lo que Él ya ha planeado para ti. Tú no tienes que planear nada, ya está todo hecho. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra viva. Toca nuestros corazones, transforma nuestras vidas, Señor. Cámbianos, Señor, transfórmanos. No queremos salir del templo igualito que entramos. En tu presencia tiene que haber cambio, Señor. Gracias por tu palabra viva. Te bendecimos, te glorificamos. Aleluya. Gracias, Señor. En Lucas 24:49, antes de que Jesús asciende de nuevo al cielo, Él le dice a sus discípulos, a los que lo estaban siguiendo, le dicen: quédense en Jerusalén hasta que estén vestidos con el poder de lo alto. Amén. Porque aunque estos seguidores de Cristo lo conocían personalmente, todavía necesitaban algo más. Necesitaban recibir el poder del Espíritu Santo, lo que se llama el bautizo del Espíritu Santo. No es el bautizo de agua, es una completa sumersión en el Espíritu Santo. Como católicos hemos recibido el Espíritu Santo, bautismo, confirmación, a través de los sacramentos, pero el bautizo del Espíritu Santo es diferente. Es la llenura completa de Dios. Amén. Es completa sumersión en el Espíritu Santo. Y Juan Bautista, él bautizaba en agua. Y siempre le estaban preguntando: ¿quién tú eres? Y él decía: yo bautizo en agua, pero hay uno que viene detrás de mí. Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y Jesús mismo recibió este bautizo del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Mateo 3 y Lucas 3. Y cuando Jesús se llenó del Espíritu Santo, se abrió el cielo y él oyó la voz de su papá diciendo: este es mi hijo el amado, el cual yo he escogido. Amén. Él oyó la voz de su papá por primera vez. En mi Biblia en inglés dice que el papá dice que está complacido con él. Entonces, si Jesús necesitó ese bautizo del Espíritu Santo y le dijo a sus apóstoles: ustedes quédense en Jerusalén hasta que estén llenos del poder de lo alto, nosotros no necesitamos esto. ¿Sí o no? Porque mucha gente no comprende esto. Dice: no, que yo fui bautizada de bebé. Bueno, yo también estaba bautizada de bebé, y si me hubiera muerto me hubiera ido al infierno porque no conocía al Señor. Amén. Estoy hablando de la llenura, de llenarse del poder de Dios, porque la vida cristiana es imposible vivirla con nuestra naturaleza propia. Es imposible. La vida que el Señor nos da nueva solamente es posible a través del Espíritu Santo. Por lo que Él nos pide, es imposible hacerlo por nuestras propias cuentas. Amén. Mateo 10, 7 y 8. A medida que vayas, proclama que el reino de Dios está aquí. Sana a los enfermos, echa para afuera demonios, limpia a los leprosos y resucita a los muertos. ¿Podemos hacer eso con nuestros propios esfuerzos? Claro que no. Amén.
Por eso que necesitamos el Espíritu Santo. Y Él viene lleno de dones para nosotros poder llevar a cabo las obras de Jesús. Amén. Fuimos bautizados como reyes, profetas y sacerdotes. Amén. Hay una triple unción en nuestra vida, un triple llamado en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no podemos, imposible. O sea que en Hechos capítulo 2, ahí se pusieron en oración los seguidores de Jesús, ahí estaba la Virgen María, y en el 9º día vino el derrame del Espíritu Santo, se llenaron todo del Espíritu y todo cambió. Amén. Porque Pedro, que era un miedoso, ustedes se acuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no? Era tremendo cobarde y tremendo miedoso, pero el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, fue Pedro quien salió afuera a predicar. Amén. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Que se llenó de valentía divina, eso lo da el Espíritu Santo. Salió afuera, predicó, y la prédica de Pedro fue tan poderosa que hubo 3,000 conversos en esa mañana. Amén. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que pasó cuando Pedro abrió la boca? El Espíritu Santo salió con poder. Amén. Es el Espíritu Santo quien cambia nuestra vida. Díselo a tu vecina, es el Espíritu Santo. Díselo, es el Espíritu Santo quien cambia tu vida. $3,000 conversos, una prédica y 3,000 personas vinieron a Cristo en ese día. Entonces, hay una gran necesidad de que la iglesia, cuando digo iglesia estoy hablando de los hijos e hijas de Dios, hay una gran necesidad de que la iglesia se despierte. Amén. Porque la iglesia está durmiendo la siesta todavía. Durmiendo, no se ha despertado. Los feligreses están así en el banco. No tenemos idea de la época en que estamos viviendo ni lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para que la iglesia se despierte, para que todos nosotros empecemos a caminar y a vivir como Dios quiere. Y eso solo a través del Espíritu Santo. Amén, nada más. Si no hay Espíritu Santo, no hay iglesia. En Juan 14, versículo 12, Jesús dice: los que creen en mí, las mismas obras que yo he hecho, las van a hacer ustedes, y aún cosas más grandes. Amén. La vida normal cristiana es demostrar el poder del reino de Dios. En 1 Corintios 4:20 es el lema de esta escuela del Espíritu Santo. Pablo dice que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Amén. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad de demostrar el reino de Dios donde sea que nosotros vayamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hablamos, sanamos, liberamos, la gente se arrepiente, la gente se vira a Jesús, hay cambios, amén, hay cambios, la gente puede ver cambios. Estaban deprimidos, salen alegres, estaban enfermos, están sanados, estabas en pecado y esa cadena de pecado se rompió, amén. Eres un adicto, ya estás libre, porque Jesús lo dice: conocerás la verdad, Juan 8:32. Conocerás la verdad te hará libre. Amén. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 19. Empezando versículo 1. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Gloria a Dios. No es la mitad, pero casi. Gracias, Señor. El día tiene que venir que todos entramos en el templo con la Biblia, amén. Porque esa es la espada del Espíritu Santo. Si no conoces la palabra, el demonio te pisotea. Es Hechos 19, empezando versículo 1.
Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Déjame parar ahí. Cuando Pablo miró a estos creyentes, ¿qué es lo que él vio? Unos cristianos muertos, sin vida, sin demostración del poder del Espíritu Santo. Ahí no había gozo, ahí no había fuego, ahí todos estaban paralizados, amén, en un pozo de miseria, porque estaban nada más ahí. No había manifestación de que Dios estaba con ellos. Y Pablo inmediatamente se dio cuenta, los vio todos pasivos, todos sin hacer nada, y por eso es que Pablo le pregunta, amén, ¿qué bautismo ustedes recibieron? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Nosotros los católicos sí hemos oído hablar del Espíritu Santo, porque cuando hacemos la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero la gran mayoría vivimos como si no hubiera Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, porque no vivimos como huérfanos, no entendemos quién vive dentro de nosotros, no entendemos el llamado que Dios tiene para nosotros, nos creemos que solo el Padre puede hacer ciertas cosas, o las monjas, pero los laicos no. Pero estamos tan equivocados, porque Dios tiene plan para cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito por el cual Él te creó. En el vientre de tu madre, lo estoy diciendo de nuevo y de nuevo y de nuevo, en el vientre de tu madre, Dios te hizo y sopló el Espíritu dentro de ti. Algo de Dios está dentro de ti, como un tesoro que está ahí, amén. Nadie es un accidente, nadie es una porquería. Dios nos ha creado para desatar la gloria del reino de Dios, amén. El reino de Dios es un reino de poder y de gloria. Nosotros representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Representamos el reino de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo lo estoy haciendo? Amén. Tenemos una gran necesidad del Espíritu Santo, porque aunque sí hemos oído hablar del Espíritu Santo, no vivimos en el Espíritu. Amén. No vivimos en el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de nosotros. Amén. Piensa tú esto: cuando Cristo estaba muerto, la muerte no pudo. El Espíritu Santo vino y lo levantó. ¿Qué no podrá hacer el Espíritu Santo en tu vida y a través de ti? Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces Pablo les preguntó: pues ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes recibidos de Dios. Eso quiere decir que estaban profetizando. ¿Qué quiere decir profetizar? Que oyen la voz de Dios, lo creen en el corazón y lo hablan, lo dicen. Amén. Desde el momento que vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otros idiomas, porque el Espíritu Santo nos da un idioma nuevo de oración. Amén. Él nos da un don de lengua que tiene interpretación, y eso es como una profecía, pero quiero hablarles del el lenguaje de oración que Él nos da individualmente. Amén. Él nos da un idioma de oración nuevo y nos da la habilidad de profetizar. Pero estos seguidores de Cristo
que Pablo los encontró, Pablo inmediatamente se puso en acción. Amén. Él no esperó, él no hizo excusa. Inmediatamente, esta gente necesita el Espíritu Santo. Amén. Así era la iglesia primitiva. Si vamos un momento a Hechos capítulo 8, eso lo leímos en la lectura, creo que antes de ayer o ayer. En Hechos capítulo 8, vemos que hay tremendo avivamiento en Samaria, tremendo avivamiento, porque Felipe, que era uno de los diáconos, estaba predicando en Samaria y hubo tremendo avivamiento, los demonios estaban saliendo, la gente se estaban sanando, se regó un gozo y una alegría tremenda. Entonces, cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron de lo que estaba pasando en Samaria, mandaron a Pedro y a Juan para que examinaran la situación. Eso lo encontramos en versículo 14, Hechos 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. La iglesia mandó a Pedro y a Juan para asegurarse que estos nuevos creyentes recibieran la plenitud que Dios tenía preparado para ellos. Amén. Y la iglesia se ha olvidado de esto, porque la iglesia entera necesita el bautizo del Espíritu Santo, no nada más algunos, porque sin el Espíritu Santo no somos vencedores. Sin la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros no podemos contra el diablo, ni contra el pecado, ni contra la tentación. Es todo a través del Espíritu Santo. Amén. A través del Espíritu Santo se hace real lo que Jesús pagó en la cruz. A través del Espíritu Santo experimentamos la vida en abundancia. Si vamos a Hechos capítulo 18, esto también es bien interesante porque había un predicador que se llamaba Apolos. Lo vemos Hechos 18, versículo 24. Dice, por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. O sea que este hombre, Apolo, era tremendo predicador, era elocuente, se sabía la palabra, pero cuando Priscila y Aquila lo vieron, que esos eran seguidores de Pablo, lo llevaron aparte. Esto lo vemos en el versículo 26. Lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Les estoy dando estas escrituras para que reciban la revelación que Dios quiere que todos nosotros estemos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Porque necesitamos el poder de lo alto para llevar a cabo la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Esto es muy importante tener el deseo. Yo no sé si ustedes tienen el deseo. ¿Tienen el deseo? Sí, porque hay que tener el deseo. Hay que tener el deseo. Y en el año 67, en América, un grupo de estudiantes en una universidad en Pensilvania, que eran bien jóvenes, se reunieron en un fin de semana en un retiro, porque ellos eran muy buenos católicos, cumplían con todos los requisitos de la iglesia, pero cuando miraban los hechos de los apóstoles, decían, nuestras vidas como católicos, no hay semejanza. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y se reunieron un fin de semana, esos jóvenes, y durante ese fin de semana vino el Espíritu Santo como en Pentecostés, y empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar, descansaron en el Espíritu, y eso fue donde la Renovación Católica Carismática nació. Amén.
Esto no es un programa humano. Esto es un mover soberano de Dios en nuestra iglesia. Porque Él no quiere una iglesia muerta. Él quiere una iglesia viva. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo no sabía nada del Espíritu Santo. Y yo fui a colegio católico, pero como les dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me crié en una familia donde nadie oraba. Éramos católicos por nombre nada más. Nadie oraba, yo nunca vi una Biblia en mi casa. Yo nunca oí a nadie mencionar el nombre de Jesús en mi casa. Yo nací en Cuba y era como un catolicismo muerto por completo. Estábamos ciegos y sordos. Nadie en mi familia conocía al Señor, nadie, ni de parte de padre ni de parte de madre. Y cuando nos fuimos de Cuba por el comunismo, llegamos a Miami, a los Estados Unidos, ahí nada cambió en el sentido espiritual. Todo cambió porque nos tuvimos que ir a otro país, ya no teníamos la vida que teníamos en Cuba. Hubieron grandes cambios, pero seguíamos muertos, amén. Seguíamos ciegos y seguíamos sordos en la autosuficiencia, porque mi familia eran todos médicos, doctores y hombres de negocio. No había necesidad de Dios en mi familia. Estábamos todos perdidos. ¿Y qué pasó? Bueno, fui yo a la universidad, perdida igual que toda mi familia, y me casé con otro perdido, igualito que yo. Hacíamos muy bonita pareja. Y entonces empecé una vida de casada. Mi esposo tenía mucho dinero y yo tenía una vida muy fácil y una vida muy agradable, porque tenía todo y podía comprar lo que me diera la gana y podía viajar y podía hacer todo. No había limitación en cuestión de dinero. Yo podía comprar todo lo que yo quisiera, todo. Irme de viaje, teníamos botes de todos tamaños, carros, casas, sirvientas en la casa, una vida muy agradable. ¿Y qué pasó? Que a través del tiempo mi hermana encontró a Jesús. Ella tuvo un encuentro con el Señor y se llenó del Espíritu Santo. Y mi hermana sabía que yo estaba perdida. Entonces me venía a hablar de Jesús mañana, tarde y noche, porque quería que yo me salvara, que ella quería que yo experimentara lo mismo que a ella le había pasado. Y yo pensaba que mi hermana se había vuelto loca, porque era Jesús en la mañana, en la tarde, en la noche, es todo lo que hablaba. Y yo no entendía lo que había pasado porque yo estaba ciega y sorda, no comprendía. Pero yo lo que no sabía es que ella por 7 años estuvo orando por mí con sus amistades en la iglesia. Todos los jueves se reunían a orar por los perdidos. Yo estaba por encima de toda la lista, orando por mí, 7 años. Así que ustedes tienen familiares que no están en Cristo, no dejen de orar por ellos, amén. Gracias, Señor. Que entonces, ¿qué pasó? Que empecé a sentir un vacío muy fuerte y muy grande en mi corazón. Había algo que me faltaba. Yo no sabía por qué yo estaba viva. Mi vida no tenía propósito. Yo decía, tiene que haber algo más en esta vida que lo que yo he experimentado. A pesar de todo el dinero, a pesar de todo el materialismo, a pesar de la vida fácil, yo estaba miserable por dentro. Amén. Algo me faltaba en mi corazón. Y yo estaba en tanta tiniebla que no podía entender que estaba así, porque es que Jesús no estaba en mi corazón. Amén. Hermanos y hermanas, hemos sido creados para Cristo y a través de Cristo. Si Él no está en tu corazón, si Él no está en tu vida, nunca te vas a sentir completa ni satisfecha. Amén. Puedes tener todo lo que el mundo puede dar, eso no te va a llenar, porque el único que puede es Jesús. Amén. Y yo me sentía muy vacía y muy sin propósito en mi vida. Yo no podía entender por qué yo me sentía así, porque yo tenía todo lo que el mundo me podía dar, pero por dentro estaba mal. En eso viene el Papa Juan Pablo II a Miami
Y mi esposo me dice, toma los boletos y ve a ver al Papa. Y yo dije, ok, yo voy. Pero yo no fui orando a ver esa visita del Papa. Yo nunca había orado. Yo me sabía todas las oraciones de memoria, las estampitas y todas esas cosas de cuando estaban en la escuela. Pero yo nunca había orado de corazón, nunca. Nunca había hablado con el Señor, ni mucho menos. Y yo fui a ver al Papa por todas las razones equivocadas. Me gustaba cómo él lucía, su cara es agradable, la cara de Juan Pablo II. Una cara agradable, una cara graciosa. Yo dije, yo voy a ver al Papa, ¿por qué no? Y cuando llegué y tenían unos boletos de los mejores, tenían los mejores boletos. ¿Y qué pasó? Que hubo tremenda tormenta tropical. Cayó una lluvia, los relámpagos, los truenos, y todo, mandaron a todos nosotros que nos fuéramos para la casa, porque cuando hay relámpagos y truenos, eso no es bueno, ¿no? Pero algo me pasó a mí ahí. A medida que la lluvia caía, yo me llené del amor de Dios. Yo estaba llena del amor de Dios, de repente. Amén. Soberanamente Dios me llenó de su amor. Y yo miraba a las personas y amaba a todo el mundo. Una cosa rarísima. Yo miraba a las personas y yo decía, pero ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué amor siento por todas las personas? Yo dije, esto tiene que ser Dios. Porque yo tenía una lista de gente que yo odiaba. Y de repente ya todo eso se fue. Entonces, ¿qué pasó? Yo miro ahora para atrás y ese fue el Espíritu Santo, me llenó del amor de Dios. Romanos 2:4, Pablo dice que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Amén. La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Una amiga mía me llamó y me dice, hay un grupo carismático cerca de la casa nuestra. Yo no sabía lo que quería decir carismático, no tenía la menor idea. Y yo le dije, ¿pero de qué me estás hablando? Me dice, sí, es un grupo carismático. Yo dije, ¿pero qué quiere decir eso? Y mi amiga dice, yo no sé lo que quiere decir eso. Lo único que sé es que estos católicos son diferentes. Y ellos siguen a Jesús como la iglesia primitiva. Yo dije, eso me interesa mucho, yo quiero ir a ese grupo. Y cuando entré en ese grupo, les puedo decir que fui tan impactada porque por primera vez en mi vida vi a católicos felices. Amén. Primera vez. Yo estaba acostumbrada a una iglesia de gente deprimida, gente sin esperanza, como una funeraria cada vez que uno iba a misa. Cuando es que iba a misa, era como una funeraria, ¿no? Pero yo entré y vi estos católicos alegres, estaban danzando, bailando, estaban alabando al Señor. Yo me quedé que decía, pero esta gente son diferentes. Qué contento, qué alegría tienen. Se les veía en la cara. Y yo decía, yo tengo más dinero que ellos, yo tengo mejor carro que ellos, mi casa es mejor que la de ellos, pero ellos tienen algo que yo no tengo. Entonces me tocó mucho, me impactó ver a los hombres, porque estaban los hombres con los brazos hacia el cielo y estaban gritando, Jesús te amo, Jesús me rindo a tus pies, Jesús tú eres el Señor de mi vida. Yo me quedé paralizada mirando eso. Yo nunca había visto eso, porque los hombres de mi familia hablaban de dinero, de negocio, de política, pero nunca vi yo un hombre en mi familia mencionar el nombre de Jesús. Y yo miraba a esta gente y yo decía, pero esto es increíble, esto es impresionante, qué cosa. Todos tenían Biblia. Yo nunca había visto un católico con Biblia. Yo no tenía ni una Biblia. Yo nunca había visto a nadie leer la Biblia. Yo estaba muy perdida, amén. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hablar en un idioma diferente. Yo decía, pero esto no es ni inglés ni español, esto no es italiano, esto no es francés. ¿Qué es lo que están diciendo? Y después en este idioma toda la congregación con los brazos al cielo, todos cantando en este idioma. Todos a la misma vez. Y yo dije, pero esto sí que es lo más precioso que yo he visto. Es lo más lindo que yo he oído en mi vida. Qué cosa tan increíble. Todo me gustó.
Todo me gustó. Y después que paró la alabanza y la enseñanza y todo eso, estaban poniendo manos sobre personas. Y le pregunté a alguien, ¿pero qué están haciendo? Me dice, están sanando a los enfermos. Tampoco había visto eso de imponer manos, ni sabía que existía. Porque en mi familia, la parte de madre eran todos doctores. Tú estabas enfermo y ibas al doctor. Yo nunca vi a nadie con la imposición de manos. Entonces, yo hablé con el Señor por primera vez en mi vida ese día. Y yo le dije al Señor, yo no conocía a Jesús, pero le dije, si te voy a seguir, si voy a ser cristiana, yo tengo que ser como esta gente. Tiene que ser 100% o nada. Lo quiero todo, todo, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Ofrecieron un seminario de vida en el Espíritu un fin de semana. Yo no sabía que era un seminario en el Espíritu, ni tenía idea, pero lo único que sabía es que yo quería estar ahí. Y ese fin de semana, ahí es donde el Señor se apoderó de mi vida. Amén. Entendí ya por revelación lo que mi hermana estaba tratando de decirme por los últimos 7 años. 1 Corintios 12:3, Pablo dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Amén. Es a través del Espíritu Santo que recibimos la revelación de Jesús, que recibimos revelación de la palabra, que recibimos revelación de los misterios del reino de Dios. Amén. Es a través del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces me rendí a los pies de Cristo. Juan 3:16. Porque Dios me amó tanto a mí que mandó a su único hijo Jesús para que muriera por mí, para que yo creyera y no me perdiera. Amén. Eso lo creí, lo entendí. Aleluya. Y esa gente que eran todos laicos, porque no había sacerdotes ni religiosos, eran todos laicos, pusieron sus manos sobre mí para el bautizo del Espíritu Santo. Y de repente vino el Espíritu Santo con una fuerza. Yo me llené de gozo, yo me llené de amor. Y de repente ya yo sabía por qué yo estaba viva. Me di cuenta en ese momento, estoy viva para Jesús. Estoy viva para Él. Gracias, Señor. Y le dije al Señor, toma mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, porque he vivido para mí ya 37 años. Ya yo no quiero vivir más para mí, ahora yo vivo para ti. Te entrego el resto de mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor me puso un fuego en mi corazón de predicar la palabra, porque entonces me di cuenta, ya tenía los ojos abiertos. Casi todas mis amistades estaban perdidas. Toda la familia de mi esposo, todos perdidos. Mi familia entera, menos mi mamá y mi hermana, todos perdidos. Amén. Los ojos se me abrieron y me di cuenta de la necesidad de predicar el Evangelio, de predicar la verdad. Amén. Y demostrar el poder del reino de Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo, Él te llena de dones. Amén. Él te da dones de sanidad para que puedas poner manos en los enfermos y se sanen en el nombre de Jesús. Acuérdense que en la cruz Él ya cargó y pagó por todas las enfermedades habidas por haber. Tú simplemente eres un instrumento que pones las manos y a través de ti el Espíritu Santo sana a las personas. Amén. Él da dones de milagros, dones de fe carismática para creer lo imposible. Amén. Él te da el don de lengua, interpretación de lengua. Te da el don de la profecía, donde dice Pablo en 1 Corintios 14:31, que todos podemos profetizar. Amén. Hermanos, es que no podemos seguir ciegos y sordos. Amén. Si no somos una iglesia de fariseos, tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. 2 Corintios 6:1. Colaboramos con el Espíritu Santo. Y para ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer, tenemos que estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos. No podemos seguir sordos ni ciegos. Amén. Gracias, Señor. Nos da dones de revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, todo lo que necesitamos
está ahí. Coge tu mano y toca ahí. Tócate. El Espíritu Santo está ahí. Amén. Ahí es donde está. No lo busques. Está dentro de ti. En Juan 7:38, Jesús dice que los que creen en mí, desde lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Estuvimos cantando esa canción. Amén. Los ríos de agua viva son los ríos del Espíritu, que fluyen desde adentro hacia afuera. Amén. Tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, lleno de dones. Y cuando nosotros nos hacemos disponibles y le decimos que sí al Señor, todo es posible para aquel que cree. Amén. Vas a ver señales, vas a ver maravillas. Se va a demostrar el poder del reino de Dios a través de ti. Amén. Y así es como la gente, mucha gente se convierte cuando ve el poder de Dios manifestado. Porque, por ejemplo, la sanidad es una manifestación del amor de Dios. Amén. El poder y el amor de Dios va todo junto. Gracias, Señor. Entonces tenemos el deber de demostrar el reino de Dios donde sea que nosotros vayamos. ¿Dónde está el reino de Dios? Está dentro de nosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? Está aquí. Porque donde Jesús es Señor, ahí está el reino. Amén. Entonces el reino de Dios está dentro de nosotros. Donde sea que vayamos, nosotros desatamos esa gloria, desatamos ese reino, usando los dones del Espíritu Santo, predicando la verdad, demostrando el poder del reino de Dios, el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces esos en el día de Pentecostés, y también los cristianos de Éfeso, cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en otro idioma y profetizaron, y se manifestó que había habido un cambio en ellos. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene y se apodera de ti, hay cambio. Hay una transformación increíble. Pero les quiero dar este testimonio. Vamos a orar por el bautizo del Espíritu Santo hoy. Amén. Les quiero dar el testimonio en mi propia familia. Porque mi hermano mayor, un doctor, era todavía más perdido que yo. Ese estaba en todo tipo de nueva era, budismo, hinduismo, una cantidad de cosas extrañas que creía, y él no quería nada con Jesús, nada. Era brillante en la medicina, pero la vida personal de él un desastre. Casado 3 veces, divorciado 3 veces. Una vez entré en su casa y tenía todos estos altares con todos estos monos y todos estos animales extraños con leche y elefantes. No, yo decía, pero hoy está peor de lo que yo pensaba. No sabíamos qué hacer con nuestro hermano, porque mi mamá y mi hermana y yo nada más hablábamos de Jesús. Pero les quiero compartir este testimonio, porque mi mamá, que era doctora también, a los 82 años, se hizo una operación de corazón, un triple bypass, y de la operación en sí salió muy bien, y la trasladaron a un cuarto privado, y era un domingo, y yo me estaba vistiendo para ir a la misa, pero oí la voz de Dios, palabra de conocimiento, ¿ves? El Espíritu Santo me dijo, vete al hospital ya. Y obedecí, porque eso es lo que tenemos que hacer, oír la voz y obedecer. Amén. Menos mal que obedecí, que no dije, mejor voy a misa primero y después al hospital. No, me fui directo al hospital. Y cuando entré en la habitación de mi mamá, encontré un panorama que nunca me imaginé. Mi mamá se estaba muriendo. Había un espíritu de muerte en ese cuarto. Mi mamá se estaba desangrando. Había perdido ya 4 pintas de sangre. Y las enfermeras estaban corriendo, dándole transfusiones de sangre, y toda la sangre se le iba del cuerpo. Y una persona tan anciana de 82 años, después de una operación tan complicada y tan grande, cuando empieza a tener hemorragias, se mueren. Entonces entré yo en la habitación de mi mamá. Yo no tenía idea que eso estaba sucediendo. Mi hermano estaba parado al pie de la cama de mi mamá,
Mi mamá estaba con las manos hacia el cielo alabando al Señor. Ella sabía lo que le estaba pasando. Ella sabía que se estaba muriendo. Y estaba alabando al Señor. Y cuando yo vi eso, lo que yo tenía era ganas de llorar y sentarme en una silla, porque mi mamá se está muriendo. Pero yo no soy una huérfana, amén. Yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, es mi ayudador. Y de nuevo el Espíritu Santo me dice: haz lo que siempre te he dicho que haga. Ve y pon manos sobre ella. Y dejé toda mi Biblia y mi cartera en una silla y voy a poner las manos sobre mi mamá, sobre el vientre de mi mamá, y les digo que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo era tangible, lo podía sentir con mis dedos, era como si el Espíritu Santo estaba respirando. Y yo puse mis manos sobre el cuerpo de mi mamá. Yo les digo que yo estaba temblando, porque no es fácil ver a tu mamá morirse delante de tus ojos. Y yo no podía orar en español ni en inglés. No podía, no me salían las palabras. Pero el Espíritu Santo te ayuda. Amén. El Espíritu Santo me ayudó. Y empecé a orar en el Espíritu como una fiera. Amén. No eran unas lenguas lindas. No era. Estuve minutos gritando así. Parecía una salvaje. Pero es que yo estaba batallando el espíritu de muerte. Y era mi mamá muriéndose. Y había algo dentro de mí que yo decía: no, ella no se muere, no. Y estuve orando así por minutos, gritando como una salvaje. Yo dije: déjame cerrar los ojos, porque las enfermeras se van a creer que estoy loca y me van a sacar de la habitación. Pero oí la voz de Dios al cabo de los minutos y el Señor me dijo: ya para, que esto ya está hecho. Entonces la enfermera vino y se llevó a mi mamá y volvió y me dice: ya la hemorragia paró, ya no hay más hemorragia. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces mi hermano, que nunca había visto a nadie orar en el nombre de Jesús, ni nunca había oído el orar en lenguas, estaba con los ojos así, enormes. Y esa noche, esa tarde me dice: María, fue Jesús quien sanó a mami, ¿verdad? Yo tenía ganas de decirle: sí, mi hijo, no fue ni Buda, ni los dioses hindú, ni Mohammed, ni nadie de esos que te gustan a ti. Pero me quedé callada para no ser ofensiva, por gusto. Me dice: ¿fue Jesús quien sanó a mami? Yo dije: claro que sí, fue Jesús. Y dice: cuando tú viniste y pusiste mano, yo vi a Jesús al lado tuyo. Amén. Y les comparto este testimonio. Aleluya. Porque hoy en día mi hermano está 100% convertido a Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. 3 minutos demostrando el poder de Dios hace más que 3000 horas de tratando de convencer a alguien. Amén. Por eso es que necesitamos demostrar el poder del reino de Dios. Amén. Porque nuestro Jesús está vivo. Él está vivo. Él no está en la tumba. Él está vivo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Él resucitó. Y porque Él está vivo, nosotros podemos estar vivos en el Espíritu también. Amén. Gracias, Señor. Es una vida nueva. Cuando leemos las Escrituras, vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, cuando Pedro y Juan sanan al hombre cojo de nacimiento que estaba pidiendo dinero. Ellos lo sanaron. Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Lo levantaron y hubo un milagro. ¿Y cuántos miles de personas entraron en Cristo ese día por ese milagro? Amén. ¿Ustedes no creen que Dios quiere hacer eso en Argentina? ¿Sí? Haces un milagro en una familia, la familia entera, el vecindario entero, la región entera. Amén. Eso es el patrón en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos cuando Pedro levantó a un paralítico,
años paralizado en una cama. Pedro le dijo, levántate y haz tu cama. Ese milagro, a través de un milagro, 2 ciudades se convirtieron a Cristo. Amén. Cuando leemos la Biblia y Hechos de los Apóstoles, ese era el patrón de cómo la iglesia crecía. Porque la gente veía cada milagro, cada sanidad, cada liberación. Eso quiere decir que Jesús está vivo. Amén. La gloria es para Él. Y así es como la gente se convertía y así es como la iglesia creció. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Amén. Que vivimos como huérfanos. Tenemos un problema, ya se nos cae el mundo arriba. ¿Quién vive dentro de ti? Ustedes saben quiénes son ustedes. Ustedes saben vivir como hijos e hijas de Dios. Porque hay un problema de identidad en la iglesia muy serio. Pensamos como huérfanos cuando somos hijos de Dios. Tenemos mentalidad de derrota en vez de mentalidad de victoria. Estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2:6 es el lugar más alto donde Jesús está. Todo está bajo nuestros pies. Lucas 10:19, el Señor nos da autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión. Todo nos los ha dado. Pero la iglesia está confundida. ¿Por qué? Porque el demonio es un mentiroso. Y siempre estamos oyendo la voz del enemigo. ¿A quién le vas a creer? ¿La palabra de Dios, lo que dice la Escritura o lo que te está diciendo el enemigo en tu mente? Amén. La mayoría de gente de la iglesia se creen lo que el diablo está diciendo. No leen la palabra, entonces no tienen verdad dentro de ellos. Porque tenemos que tener un filtro de la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros oídos, en nuestros ojos, para poder discernir, esto no viene de Dios, esto es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen tremendo destino en Cristo y el enemigo viene a pararte para que no lo cumplas. Amén. Porque estamos llamados a caminar como Cristo caminó. Estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Y Dios tiene planes y destinos para nosotros. Y cuando no lo cumplimos, el mundo sufre. Amén. Y por eso el reino de la oscuridad sigue avanzando y avanzando y avanzando. Porque la iglesia está dormida. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren el bautizo del Espíritu Santo? Casi todos, Padre. Gracias, Señor. Entonces, ¿cómo hacemos?